Ayer, 16 de septiembre, se celebró el Día Internacional del Teletrabajo, una modalidad que ha cobrado aún mayor importancia en estos tiempos de pandemia. En Colombia, 122.000 trabajadores están vinculados a través de esta modalidad. Por eso ayer, el Ministerio MINTIC celebró este día, charlas, conferencias alrededor de toda esta modalidad del teletrabajo. Saludamos a esta hora al viceministro de Transformación Digital, él es Germán Rueda. Viceministro, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, viceministro. ¿Cuál es el balance que nos deja el teletrabajo en estos tiempos de pandemia? Y si poco a poco estamos saliendo de esta pandemia, la pregunta es, ¿el teletrabajo llegó para quedarse definitivamente? Absolutamente, creo que lo que hemos visto en la pandemia es la importancia del teletrabajo y el trabajo en casa, lo que nos puede permitir a muchísimas entidades, tanto en el sector público como en el sector privado, de poder continuando ofreciendo los servicios, atendiendo a las personas, continuando con nuestras operaciones. Entonces fue muy importante ayer tener ese espacio en el marco del Día Internacional del Teletrabajo para poder compartir diferentes charlas, diferentes talleres, porque esto es una tendencia que aunque venía desde hace mucho tiempo y en Colombia tenemos reglamentación desde el año 2008, la pandemia nos volcó a la necesidad de transformarnos digitalmente, de adaptarnos para poder continuar trabajando. Viceministro, pero aclárenos algo. ¿Qué debemos entender por teletrabajo? ¿Cuál es la diferencia con el trabajo en casa? ¿Y qué tanto el trabajo en casa, pues que se ha venido imponiendo por cuenta de la pandemia, empieza a encajar cada vez más en esa modalidad de teletrabajo? Pues nosotros tenemos definida la figura de teletrabajo desde el 2008 en la ley 1221 y luego en el decreto 884 nos establece unas modalidades específicas, los trabajadores autónomos, los trabajadores móviles, los trabajadores suplementarios, y hay una serie de condiciones que se tienen que cumplir bajo la ley para poder encajar cumplir con los requisitos que se exigen en teletrabajo. Entonces nosotros ya teníamos eso establecido, eso es un proceso que se inicia entre el empleador y el trabajador con unas condiciones específicas, hay que hacer unas adecuaciones, hay que hacer unas visitas para asegurarse que esté adecuadamente adaptado el sitio de trabajo. Por la pandemia, obviamente a causa de la crisis, se abre la figura de trabajo en casa para poder flexibilizar estos requisitos. Ahorita tenemos circulares y tenemos la modalidad habilitada por el trabajo que se ha hecho en conjunto, obviamente con el Ministerio de Trabajo. Entonces estamos en un proceso de identificar hacia dónde tenemos que evolucionar para permitir que podamos continuar en muchos de estos aspectos con el teletrabajo y el trabajo en casa. Entonces hay unas figuras jurídicas que nos marcan la diferencia. Ahorita obviamente en el marco de la pandemia, por la emergencia sanitaria, se logra establecer esta figura adicional que permite a las personas pues, trabajar desde casa. Sí. Viceministro, sin embargo, a pesar de las bondades del teletrabajo, pues también ha habido quejas. Usted nos decía algunas, pero algunos dicen, mire, son largas las jornadas, hay exceso de demanda de tiempo por parte de los empleadores, a veces no están las condiciones en cuanto a los equipos que yo debo tener en mi casa, o debo yo poner mis equipos para función del trabajo de una empresa, o no tengo los recursos económicos para poder pagar una buena red de internet y poder desarrollar mi teletrabajo. ¿Cómo se van a poder solucionar a futuro, si esta modalidad de teletrabajo va a continuar, esas condiciones para poderla hacer mejor, más llevadera? Pues ahorita con el trabajo que se ha hecho, obviamente liderado por el Ministerio de Trabajo con el Ministerio TIC, se logró tener el subsidio a la conectividad. Este auxilio a la conectividad se establece de manera obligatoria en el trabajo en casa, cuando la persona tiene un auxilio de transporte. Entonces esto parte para ayudar al momento en que nos encontramos y por supuesto todo esto tiene que partir de estas conversaciones que se tienen que tener entre los empleadores, los trabajadores, para lograr ese balance, para poder permitir que se esté cumpliendo con todo lo que se requiere a nivel laboral, que se cumplan con sus funciones. Obviamente no todos los trabajos están sujetos o clasifican para poder hacerse de manera virtual, pero si bien es cierto que la figura del teletrabajo ayuda muchísimo en el balance también personal, porque evita los desplazamientos, que eso es importantísimo en ciudades grandes como Bogotá. Eso puede tomar muchísimo tiempo. Permite a las personas no desplazarse. Esto también nos contribuye, obviamente, al medio ambiente, a disminuir la huella de carbono. Y se logra, creo que a través de este proceso que estamos viviendo, porque no todo el mundo estaba listo para lo que nos tomó por sorpresa,
con esta crisis, pero hemos estado aprendiendo. Creo que las personas han tenido que adaptarse, obviamente, en sus espacios, en sus entornos. Entonces creo que va a ser una evolución. Por eso es importante la comunicación, el trabajo de estar coordinando entre empleador y trabajador, porque la realidad que tenemos enfrente es que hay muchas cosas que nos dimos cuenta que sí se pueden hacer de manera virtual. Y es trabajar no solamente, digamos, en los componentes técnicos, sino en las habilidades blandas. Y por eso desde el ministerio nosotros ofrecemos muchísimos programas, porque es importantísimo que las personas desarrollen estas habilidades digitales. Y tenemos programas como Ciudadanía Digital, tenemos programas como En TIC Confío, tenemos programas como Empresario Digital, donde estamos poniendo de manera gratuita a disposición de absolutamente todas las personas los cursos para que puedan capacitarse, aprender, conocer, porque necesitamos que el talento esté para poder evolucionar en esta figura que nos trae muchísimas ventajas. Viceministro, pero hablemos entonces un poquito de cifras como para aterrizar mejor esta situación. Antes de la pandemia, ¿cuánto teletrabajaban los colombianos y cuánto teletrabajan ahora? Es decir, ¿esa cifra en cuánto ha crecido? Pues para calcular estas cifras se requieren estudios de fondo. Les puedo compartir estudios como el cuarto estudio de penetración del teletrabajo de empresas colombianas. Esto lo realizó el Centro Nacional de Consultoría con la Corporación Colombia Digital en el 2018. En ese punto, en industrias específicas, teníamos más de 122.000 trabajadores. Esto es un crecimiento importantísimo en los últimos años y, por supuesto, en la pandemia esto ha incrementado. En el sector público nosotros tenemos la circular de presidencia, la circular 2, y estimamos más de 700.000 trabajadores en el marco de la pandemia trabajando en la figura de trabajo en casa. Entonces, esto ha crecido exponencialmente. Nosotros en el 2020, este estudio que les mencionaba se hace cada 2 años y esperamos tener estas figuras actualizadas que veremos una vez se haya completado cómo ha sido este crecimiento. Pero es clarísimo que ha incrementado. En el sector privado se estima más de 2 millones de trabajadores que lo están haciendo de manera virtual. Entonces es de verdad importantísimo el impacto, el aprendizaje que hemos tenido y de cara al futuro, las conversaciones que estamos teniendo es cómo adaptamos la normatividad, cómo adaptamos los procesos dentro de las empresas, dentro de las entidades, para poder continuar haciendo en lo posible, obviamente mediante estos acuerdos que se tienen que lograr, de identificar las tareas que se pueden hacer de manera virtual, para poder continuar aprovechando todos los beneficios que nos trae el teletrabajo. Pues es el viceministro de Transformación Digital, Germán Rueda. Viceministro, gracias por atendernos. Un feliz día. Igualmente, un feliz día para ustedes y a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy.